disciplinas de intervención o maneras en las cuales se pueden satisfacer sus necesidades. Entonces, en la Cartilla Nacional de Salud están promoviendo el tamiz auditivo. Sin embargo, hay una cuestión muy importante. Estudios internacionales nos dicen que sí, en la gran mayoría, cuando se identifica tempranamente la discapacidad auditiva, hay mejores resultados porque pueden promover alguna terapia de lenguaje, promover implantes cocleares, auditivos. Sin embargo, los resultados de las terapias auditivo-vocales y los implantes cocleares no son tan homogéneos como se presumen. Vienen y nos presentan un caso de un niño o de una niña que está implantada y miren, ya puede hablar y demás, etc. Pero los exámenes regularmente son sobre si entendió alguna pregunta, no sobre si comprendió, por ejemplo, el contexto de la información que le están comunicando. Eso es muy importante señalarlo. Y muchas veces, actualmente todavía existen, yo les llamo pseudoprofesionales de la salud, que aseguran que las lenguas de señas retrasan la aparición de la oralización. Y eso es mentira. De ninguna manera se ha demostrado que las lenguas de señas retrasen la oralización. Por el contrario, las terapias que reportan donde se han intentado utilizar señas, gestos y lenguas de señas como tal, tienen mejor comprensión de la oralización a aquellos niños que la recibieron. Eso es muy importante. Gracias, Héctor. Bien, pues vamos a hablar de números, un poquito como de estadísticas. No, la siguiente, por favor, gracias. Y pues es un contexto en la Ciudad de México, porque aquí vivimos y lo quisimos como acercar justamente a nuestros contextos. Y la población con discapacidad en el censo del 2020 nos arroja que son 6.179.890 personas con discapacidad. Y las mujeres con discapacidad son 3.275.000, lo cual nos arroja, al lado tengo pues la población masculina u hombres, que son 2 millones, lo cual nos arroja que somos más mujeres con discapacidad, las que estamos en la Ciudad de México. Sin embargo, ¿cuáles son las acciones y cuál es la visibilidad de las mujeres con discapacidad? Muy poco. Hablamos, y ahorita comentaba el maestro, sobre cómo se esconden las mujeres con discapacidad. Si de por sí tenemos una carga de estereotipos como mujeres, con mayor razón la tienen las mujeres con discapacidad. Y regularmente están escondidas en sus casas o infantilizadas, ¿no? De esto hablaré más adelante, pero justamente quería poner el panorama sobre la mesa para que estemos visualizando la cantidad de población con discapacidad que existe. Y corrección, era en México, una disculpa, ¿no? El panorama que les estoy presentando, pero nos arroja los mismos datos, ¿no? Más mujeres con discapacidad y somos discriminación, ¿no? Se juntan y entonces se genera esta discriminación múltiple. Cuando hay un avance, pues hablamos de una interseccionalidad y de por sí ya estábamos ahorita hablando de las brechas que existen entre hombres y mujeres. Sin discapacidad, quítenle la discapacidad, ¿no? Y existe un montón de brechas, ¿no? Por eso nuestra abuelita o nuestra mamá nos dice, aprende a hacer un arroz y luego te vas a echar novio, ¿no? En la casa. O ni sabes lavar y ya te quieres ir, desde estereotipos de género. También tenemos la cuestión trabajando. Hay un montón de niñas que son prostituidas. Por ejemplo, la prostitución infantil, justamente, y varios factores que podríamos estar hablando que viven nuestras infancias y que tampoco paramos a la reflexión. Y tengo el otro factor, que es la discapacidad, ¿no? Y en la discapacidad pues vamos a hablar de angelitos, ¿verdad? ¿No? Porque las personas con discapacidad siempre son angelitos, son buenos, son ternurita, les hablamos despacito, o simplemente los ignoramos. Cualquiera de las anteriores y cualquiera de las acciones que acabo de mencionar son discriminatorias y excluyentes. Entonces, cuando se juntan estos tres factores, hablamos del resultado de una discriminación múltiple, ¿sale? Y hoy estaremos reflexionando en torno a eso. Y primero, pues como les comenté al principio, vamos a comenzar a hablar sobre las infancias sordas a cargo del maestro Héctor.
Muchas gracias. Solamente para agregar ahí la cuestión de la discriminación múltiple, mi hija acudía a una escuela particular precisamente porque necesita un modelo bilingüe donde se ocupe la lengua de señas mexicana y el español escrito. Y no podemos hablar de un modelo bilingüe si los docentes no son bilingües. Si los docentes están aprendiendo lengua de señas, mi hija no podía recibir educación de manera adecuada. Por eso tuve que acudir a una escuela privada. Sin embargo, me di cuenta, por ejemplo, que al ir a una escuela privada, pues mi hija no tenía el mismo trato que los niños que van a unas escuelas públicas y recibir los programas como uniformes y útiles escolares gratuitos o materiales gratuitos, ¿no? Útiles escolares gratuitos. Entonces, mi hija me dio a mí una lección enorme porque hicimos la petición a la jefa de gobierno actual, Claudia Sheinbaum, para que pues pudieran integrar a todos estos niños de la escuela a esos programas. ¿Por qué? Pues porque no hay escuelas bilingües y tampoco están recibiendo los mismos apoyos que estarían recibiendo los otros niños en escuelas públicas. A mí me sorprendió mucho porque mi hija me dijo que acudiéramos al COPRED, ¿no? Al Consejo para Eliminar todo tipo de discriminación. Ahí nos dijeron, como solamente íbamos mi hija y yo, que iban a tramitársela, pero solo a mi hija y no a sus compañeros. Y mi hija me preguntó, ¿por qué? Si mis compañeros también son sordos. Ahí la situación a mí me dio una lección de vida enorme a mi chaparra. Y entonces después lo que radicó fue en una demanda individual, porque los demás mamás, papás ya no quisieron demandar formalmente al gobierno de la ciudad. Y con la demanda de mi chaparra se actualizó precisamente desde el ámbito jurídico el concepto de discriminación múltiple. Porque además el análisis que hicieron los magistrados fue muy interesante. Dijeron, a ver, sí, es cierto que la niña va a una escuela pública, pero los apoyos de útiles y de uniformes escolares no son para el papá. Si el papá hoy puede pagar la escuela privada, es una cosa distinta. Tenemos que fortalecer y desarrollar las habilidades de la niña por su proyecto de vida, por lo que va a poder hacer en el futuro. Entonces, ese análisis dijo, no, se le tiene que dar el apoyo. Y entonces dijeron, lo que sucede es que es menor de edad, lo que sucede es que es mujer y que vive con discapacidad. En ese sentido, esos tres factores confluyen en una sola persona y lo que imposibilita es el ejercicio de su derecho a la educación y con ello su derecho a un trabajo y con ello a la seguridad social y a lo que puede hacer de su vida. Entonces, eso es muy importante mencionarlo, que la cuestión de la discriminación tiene un componente eminentemente práctico. No pueden participar de la misma manera que lo harían los demás si no se le dan los apoyos, por ejemplo. La siguiente, por favor. Bien, hay algunas cuestiones que son importantes aclarar. Como ya les mencionaba, las lenguas de señas no retrasan para nada el habla, ¿no? Al contrario, ese es un mito y no hay evidencia de ello. No se les llama sordomudos o sordomudas a las personas sordas, se les llama sordas, personas sordas como tal, o le pueden llamar por su nombre. Entre la comunidad sorda tenemos nuestro nombre, que el mío sería Héctor, pero mi seña propia, mi nombre propio en lengua de señas es esta. Entonces pueden llamarle a las personas sordas por su seña. La diferencia entre lengua y lenguaje es muy importante. ¿Alguien de ustedes sabe la diferencia entre lengua y lenguaje? Por ahí los que ya más o menos habían estudiado sobre la lengua de señas. ¿Ya saben o no saben? ¿No? Bueno, la lengua vamos a ocuparlo como sinónimo de idioma. Entonces, si les hablo del español, estoy hablando de una lengua, de un idioma. Si les hablo del inglés, estoy hablando de lo mismo exactamente, de una lengua o de un idioma. Entonces, cuando les hablo de la lengua de señas, estoy hablando exactamente de eso, de un idioma como tal. Entonces, muchas personas dicen y lo confunden con lenguaje, cuando el lenguaje es la facultad que tenemos para entender el mundo y expresarlo. Eso hace una distinción, porque cuando les dicen que van a ocupar lenguaje de señas, lo reducen y comúnmente se le atribuye precisamente a esta circunstancia que pues, las personas tienen un menor conocimiento del mundo, menor inteligencia, menores adquisiciones de sus experiencias y transformarlas en conocimiento. Esto es muy importante porque entonces si es un idioma y es natural para la niña sorda, pues lo van a poder adquirir de una manera visogestual. Y esto los lleva a desarrollar la facultad del lenguaje. Pero como les mencionaba hace un rato, los pseudomédicos, quizá por ignorancia o por voluntad, deciden afirmarle o espantar a veces a los papás y a las mamás. ¿No quiere escuchar usted a su hija, a su hijo decirle que la ama?
¿Por qué? Pues porque los papás son oyentes. Entonces, pues claro que quiero escuchar a mi hija, ¿no? Pero igual cuando mi hija me dice que me ama en lengua de señas, pues para mí es igualmente significativo que cuando mi otra hija también me lo dice de manera oral. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Hay una diferencia entre hablar de sordera con minúscula, con la S minúscula, y de sordera con la S mayúscula. Esta es una propuesta desde el siglo pasado que nos dice que hablar de sordera con S mayúscula, estamos hablando de una sordera cultural, ahí donde el sordo identifica en la lengua de señas su lengua materna, su manera de comunicarse y se siente orgulloso de ser sordo. Incluso hay personas sordas que dicen, yo no tengo discapacidad, yo no vivo con discapacidad, yo solamente hablo otro idioma. Y eso es muy interesante. Pero hay otro grupo de sordos que a lo mejor sí lo afirma de esa misma manera, pero el día que recibe la pensión sí se asume como una persona con discapacidad. Las hay también. Y la sordera con S mayúscula solamente hace referencia a que no tiene la capacidad de poder escuchar. Y entonces dentro de esa categoría entran también, por ejemplo, las personas hipoacúsicas, que también han expresado en algún momento, es que yo no soy sordo completamente y no ocupo la lengua de señas, y entonces la comunidad a mí no me acepta, la comunidad sorda no me acepta porque no ocupo la lengua de señas. Y los oyentes tampoco me aceptan porque oralizo de manera rara, y se ríen de mi voz, de mi tono y de la forma en la que estoy hablando, y entonces los hipoacúsicos se sienten en incertidumbre, no saben a qué parte, a qué grupo pertenecen. Y no solamente es por expresar esa diferencia de sentirse parte, sino precisamente porque yo creo que quieren formar parte de alguno, ¿no? Quieren formar parte de alguna de esas. Es muy interesante que la Federación Mundial de Sordos también afirma que de cada 100 niños, solo 80 reciben educación. Posiblemente por lo que les mencionaba, ¿no? Algunas familias esconden a la niñez con discapacidad. Y de esos 80, solamente 2 reciben educación en lengua de señas, ¿no? Ya sea de México, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Brasil, ¿no? Porque eso también es importante. ¿Se acuerdan cuántas lenguas de señas les dije que había aquí en México? ¿Cuántas les dije que habían? ¿Cómo cuántas había? Como 5 contaron, muy bien, ¿no? Había 4 y por lo menos 2 reportadas. También hay otra que se me pasó. Intérpretes mencionan que hay una lengua de señas en Michoacán, posiblemente asociada a la cultura purépecha. Entonces también es muy importante. La comunidad sorda es un grupo que ha sido históricamente discriminado. Recientemente se publicó por ahí en un video de la mañanera del presidente que acudió un chavo que vive en circunstancias de discapacidad. Pero me parece que el discurso después se fue por lo mismo, la pensión, ¿no? Hay que darle el apoyo, la pensión. Sí es importante, la verdad es que cuando viven en circunstancias de discapacidad, las familias o las personas que viven con estas circunstancias, pues siempre tienen mayores gastos médicos porque requieren de apoyos técnicos, etc. Sin embargo, no resuelve nada esa pensión a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque siguen sin recibir educación, siguen sin tener trabajo, o reciben un menor ingreso en comparación con las personas que no viven con discapacidad, ¿no? Siguen sin tener derecho a la vivienda, a la salud, etc. Desde 1880 hubo un congreso en Milán en donde muchos psicólogos y médicos dijeron que la lengua de señas efectivamente retrasaba el habla. Pero ¿qué es lo que pasó en ese congreso? Presentaron falsos positivos. Una persona que quizá adquirió la sordera como a los 3, 4 años ya había desarrollado el habla, y después cuando lo presentaron en el congreso dijeron, miren, la oralización sí sirve, ¿ya vieron? Sí sabe leer y sabe vocalizar, pero esa persona ya había vocalizado, ya había aprendido a leer mediante la lengua oral desde antes. Y ese tipo de ejemplos fueron los que desde 1880 dijeron, entonces vamos a acabar con la lengua de señas. Y durante muchísimos siglos la lengua de señas tuvo que estar erradicada y las comunidades sordas se comportaron como si fueran unos refugiados lingüísticos. Sin embargo, pues no contaron precisamente con que la lengua de señas es un idioma natural, y entonces las comunidades de sordos, ya como si fuera un grupo clandestino, seguían hablando en lengua de señas, pero las escuelas les amarraban las manos. De hecho, estamos hoy a viernes, el miércoles me enteré de un caso en la Ciudad de México en donde hay una escuela que todavía hace esas prácticas, les amarran la mano a los niños sordos.
vamos a dar el apoyo a esas familias que están reportando esto, precisamente para que se erradiquen ese tipo de prácticas barbáricas, ¿no? Y pues bueno, en México fue hasta 1800, la Escuela Nacional de Sordomudos se abrió con Benito Juárez. ¿Alguien me recuerda? ¿Épocas de Benito Juárez? ¿Qué años fueron? ¿Cómo andamos en historia? ¿No? ¿Tampoco? A ver, épocas de Benito Juárez. ¿No? Bueno, a ver si en lo que se acuerdan lo vemos. Entonces fue Benito Juárez el último titular del Ejecutivo que apoyó a la comunidad sorda porque abrió la Escuela Nacional de Sordomudos. En ese entonces se les llamaba así, ¿no? Sordomudos. Y bueno, la comunidad sorda encuentra en la lengua de señas una forma de resistencia. Cuando inició la pandemia del COVID, no sé si ustedes se acuerdan, las conferencias de López-Gatell no contaban con intérprete de lengua de señas. Las mañaneras ya contaban con intérprete, pero las conferencias en la noche de López-Gatell no contaban. Entonces, el COPESOR, que es una asociación de y para personas sordas, promovió un amparo para que tuvieran esa interpretación en lengua de señas y afortunadamente los jueces dijeron sí, efectivamente deben de contar con eso y desde ese entonces pues ya se contaba con el intérprete, pero tuvo que ser por un medio judicial, no por la voluntad de los políticos. El amparo que les comentaba sobre mi chaparra, que se actualizó el tema de la discriminación múltiple, también es muy importante para que lo puedan revisar, ¿no? La siguiente, por favor. Hay un derecho que a mí me llama mucho la atención y que me gusta y que es el del acceso a la información, porque uno puede hacer investigaciones desde la comodidad de su casa y esperar a que les manden la información a su cuenta en la Plataforma Nacional de Transparencia. Como les comentaba, no podemos hablar de un modelo bilingüe si no hay maestros bilingües. Entonces, yo le pedí, por ejemplo, a la autoridad educativa en la Ciudad de México que me dijera cuál es el nivel de lengua de señas de los docentes en las escuelas en donde dice la autoridad educativa que aplica el modelo bilingüe. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que en el 2020 nos reportó tres escuelas, el CAM 17, el CAM 52 y el CAM 73. Pero como se pueden dar cuenta, por ejemplo, en el CAM 17 es el que tiene el mayor número de docentes con lengua de señas en un nivel avanzado. Ahí contaba con 7 profesores o profesoras que tenían la lengua de señas en un nivel avanzado, 2 con el nivel intermedio y 3 en un nivel básico. Pues ese es un modelo más próximo al modelo bilingüe, porque los niños, precisamente el 90%, más del 90% de los niños sordos nacen en familias oyentes. ¿Qué significa esto? Que las familias no sabían lengua de señas. Tuvieron que aprender hasta que nacieron sus hijas. Yo soy un vivo ejemplo de ello. Yo no había tomado en cuenta en lo más mínimo la lengua de señas hasta que mi hija nació y tuve que aprender desde ese momento. Entonces las escuelas se vuelven a veces el lugar formal en donde los niños desarrollan la lengua de señas, la adquieren de manera natural, porque en la casa no lo hacen a veces. En el CAM 52 es un CAM que históricamente ha atendido a personas sordas y sin embargo podemos ver que solamente un maestro tenía el nivel de lengua de señas en el nivel avanzado, ¿no? 8 en el básico, 3 en el intermedio y 1 de plano no conocía. Yo quiero saber cómo es que un docente que no sabe lengua de señas le está dando educación o está promoviendo la enseñanza-aprendizaje en la niñez sorda. ¿Qué tipo de educación? Y luego por eso vemos por ahí las notas en donde nos dicen que las personas con discapacidad sí tienen su certificado, pero al momento de evaluar sus conocimientos efectivamente andan muy por debajo de lo que se supone que ya deberían de saber y conocer, ¿no? Pero evidentemente esto es político. La autoridad educativa no va a aceptar en ningún momento que está faltando a garantizar el derecho a la educación de la niñez sorda. Y el CAM 73, en donde 13 tienen el nivel básico y solamente 1 tenía el nivel avanzado. Esto es muy importante por lo que ya mencionaba. La siguiente, por favor. Y pues todo esto me llevó a juntarme con diferentes mamás y papás de niñez sorda precisamente para abrir un movimiento que es el Movimiento de Familias por el Derecho a la Educación Bilingüe. Afortunadamente contamos con la participación de otras asociaciones de personas sordas y el día de hoy ya estamos en plática con la autoridad educativa en la Ciudad de México y con la CNDH. Y estamos revisando, entre otras cosas, además del modelo bilingüe, que las escuelas cuenten también, por ejemplo, con todas las adaptaciones físicas que se requieren, ¿no?
Lo que nosotros buscamos es tener un impacto, al menos aquí primero en la Ciudad de México y posiblemente nacional. Ya se han contactado con nosotros mamás y papás de Tijuana, de Aguascalientes, de Puebla. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo es que logramos sentar a la autoridad educativa en mesas de trabajo para garantizar la educación bilingüe de nuestros hijos. Y esto es muy importante. Las mamás y papás pues tenemos como cierta preferencia cuando se trata de exigir los derechos de nuestros hijos. Y no es lo mismo que vayan las asociaciones de personas sordas a decirle a la autoridad educativa que necesitan educación bilingüe, que vengan los papás de los niños a decirte no estás cumpliendo con algo a lo que tiene derecho mi hija. Eso les preocupa, pero muchísimo. Desafortunadamente la pandemia llegó a desarticular la organización que pudieran tener los papás y mamás en los distintos camps, precisamente porque están desde casa y no se pueden reunir, no pueden coordinarse, etc. La siguiente, por favor. Estas son fotos precisamente de que logramos de que la autoridad educativa nos abriera las escuelas en donde ellos aseguran que hay educación bilingüe. Al principio no querían, no puede pasar nadie a la escuela, hay un protocolo muy cerrado, no pueden revisarlo. Y nosotros dijimos, necesitamos revisar que la niñez sorda tenga alarmas sísmicas visuales. Es decir, que haya un foquito que se prenda de manera automática cuando suene la alarma sísmica. ¿Por qué? Pues porque los demás podemos escuchar y a lo mejor escuchamos las del C5. Pero si hay escuelas en donde hay niñez sorda, pues la necesitan. Aunque parezca paradójico, conservador y quizá hasta antiguo, tenían campanas para avisar del sismo en unas escuelas. Campanas para la niñez sorda. El chiste se cuenta solo, ¿no? La verdad es que a mí sí me sorprendió muchísimo. Y sin embargo, algunos tenían unos focos de color rojo que decían que eran alarmas sísmicas, pero la maestra se tenía que parar, prender el foco para que se viera y que los niños supieran que hay una emergencia. Y pues las maestras precisamente nos reportaban, pues es que es más fácil que yo le llame al niño y nos vamos, que si me cruzo el salón, prendo el foco y ya después nos vamos, ¿no? Y afortunadamente ha tenido la autoridad educativa sensibilización frente a esto y ya se está gestionando precisamente que se les pongan las alarmas sísmicas, ¿no? Es un trabajo que queremos hacer, incluso hasta nos han dicho que lo que estamos buscando es una transformación social de todo el campo educativo. Pues sí, a eso venimos, ¿no? Y se los digo a la autoridad educativa, y la historia los va a juzgar si forman parte o tenemos que estar molestando nosotros insistentemente hasta que se transforme esa circunstancia. Y pues ese es un poquito de lo que he compartido desde la experiencia con mi chaparra. También hay una cuestión que me parece muy importante resaltar. La mayoría de las personas que cuidan a la niñez sorda son mujeres. La mamá, no sé si tenga algo que ver con una cuestión cultural, que regularmente se le relega a la mujer, ¿no? El cuidado de los hijos. Pero también me llama la atención que los papás hombres, a pesar de saber que necesitan la lengua de señas, no se involucran en aprender lengua de señas. No se involucran, son muy pocos los que andan por ahí. En la escuela de mi hija, en su salón íbamos 15 y nada más habíamos 2 papás que asistíamos por lo menos para recoger a nuestras hijas regularmente. Ya no se diga para hablar la lengua de señas. Entonces, esa también es violencia simbólica. Si el papá, la mamá ya sabe que su hijo necesita la lengua de señas y no aprende lengua de señas, ahí hay una violencia. ¿Sería algo similar a la ley del hielo? Ya sabes que necesitas comunicarte y no aprendes, ¿no? Y esa es violencia, ¿o no? La ley del hielo. Entonces, es algo muy, muy, muy interesante. Maestra. Gracias. Bien interesante esto que nos comparte Héctor, ¿no? En torno a las niñas sordas, también los niños, pero hoy nos toca hablar de niñas. Me voy a ir rápido con esta parte que yo les voy a compartir para dejar unos 15 minutos más o menos a ver si Héctor se anima a enseñarnos algo en lengua de señas. ¿Quieren aprender? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, la siguiente, por favor.
Vamos a hablar de la violencia en las mujeres con discapacidad. Ya vimos cuántas somos, cuántas mujeres con discapacidad somos, y el 72.6% de las mujeres con discapacidad han sido víctimas o hemos sido víctimas, porque me cuento como una mujer con discapacidad, hemos sido víctimas de violencia en México, 8.4 más que las mujeres sin discapacidad. Sí, si bien en la semana pasada, que fue el 8 de marzo, salimos a las calles, ¿no?, desde el movimiento feminista a luchar por nuestros derechos, pues los derechos de las mujeres con discapacidad son bien invisibilizados, no se integran al colectivo feminista, y los poquititos colectivos que salieron son 10 personas, 15 personas, porque las acompañan sus familias a veces, y entonces se hace un grupo más grande. En la Ciudad de México el colectivo yo creo que estuvo alrededor de unas 30 mujeres nada más, y les digo, integrando a sus familias de las mujeres con discapacidad. Hemos sido víctimas de acoso sexual, hemos sido víctimas de abuso sexual, de violencia física, desde privarme de mis derechos, de no ir a la escuela, de no ir a trabajar. ¿Tú para qué vas a ir a la escuela? Tú ni sabes. Las mujeres sordas, justamente, y las mujeres con discapacidad intelectual son las que tienen una tasa más alta víctimas de violencia sexual, ¿no? Porque justamente me pueden violar, pueden abusar de mí en mi casa, un primo, un tío, etcétera, y cómo me voy a comunicar si ni tan siquiera han respetado mi lengua materna, que es la lengua de señas. O tengo parálisis cerebral, se me dificulta comunicarme y entonces soy víctima de violencia sexual. Y bien, también existe desde este modelo médico rehabilitador de hace algunos años, ¿no?, y que fue impuesto, pues cumplir ciertos estereotipos de belleza y de corporalidades, ¿no? Debes de ser de cierta forma, te tienes que ver de tal forma, el cuerpo debe de ser así, y pues se pierde totalmente la identidad femenina, ¿sale? Si para las mujeres en general se nos han impuesto un montón de estereotipos para pertenecer a la sociedad en general, ¿no?, desde estas construcciones, pues obviamente para las mujeres con discapacidad se pierde totalmente su identidad, y su identidad solamente se centra en ser infantilizadas y ser tratadas como la niña, la nena, la bebé, la chiquita, ¿no? Y incluso en el trato, en nombrarlas o en referirte, hablar con ellas. Si en algún momento han tenido la experiencia, hasta el tono de voz cambia cuando le hablamos a una persona con discapacidad o una mujer con discapacidad. Le hablas más despacio, le hablas con palabras menos rebuscadas porque tal vez no te entiende, y entonces son acciones que debemos de ir reflexionando en torno. Yo recuerdo mucho, les dije que les iba a estar contando como pequeñas experiencias justamente, ¿no? Cuando yo empecé a crecer, digamos adolescencia, juventud, me gustaban mucho las faldas y los vestidos, ¿sale? Y mi madre, o sea, fíjense el modelo, mi madre era la que me decía, no te los pongas porque tienes piernas muy delgaditas, y entonces te van a criticar y la gente va a preguntar. Quien me conoce aquí en el instituto sabe que ando con vestido y con falda cuando se me hincha la gana. Pero eso tardó mucho tiempo, porque de adolescente y de joven se me impuso que no lo usara, que siempre las trajera cubiertas, que siempre trajera pantalón, porque la gente iba a preguntar, ¿sale? Y otra cosa importante, pues mencionar es el porno inspiracional, ¿no? Que aparte es tendencia, y a las mujeres creo que más, porque es como, ay, ve cómo es una luchadora, ay, vela, si ella pudo, todos podemos. Y es algo importante que reflexionar, y solamente lo voy a dejar aquí sobre la mesa. Bien, la siguiente, por favor. En la toma de decisiones somos invisibilizadas, ya les decía, la representación de las mujeres con discapacidad es insuficiente en comparación con los hombres con discapacidad, ¿sale?
en mandos políticos están más los hombres que las mujeres. Yo solamente conozco una mandataria y actualmente la de indiscapacidad, creo que es una mujer de talla baja, pero anteriormente, bueno, fue un hombre en la administración pasada y una en Tijuana, que es esta Melba, que también es una mujer con discapacidad, pero son poquitas. O sea, fíjense, en México yo ubico dos, no sé si tú ubiques a otra. Políticas, ¿no? Ok, o sea, y cuando en nombres podríamos hablar de Germán, podríamos hablar de Fidel, que es discapacidad motriz, o sea, varios que han existido, ¿no? Incluso, pues ya hablamos de diputados, mandatarios, etcétera. En temas de género no estamos incluidas. En los comités de eliminación a todas las formas de discriminación hacia las mujeres, apenas en el 2020 se integró a mujeres con discapacidad. Anteriormente no. O sea, el tema de género era para las mujeres sin discapacidad, no para las mujeres con discapacidad. Bien, y el punto es que necesitamos tener más representantes mujeres, pero para eso tenemos que visibilizarlas y nombrarlas. Y entonces, si existen en nuestras casas, si existen en nuestro contexto educativo, hay que nombrarlas, porque si no, totalmente se invisibilizan. Bien, la que sigue, por favor. Y hablemos de temas de salud. En comparación con las mujeres sin discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad 3 veces mayor de que sus necesidades sanitarias o de salud no sean satisfechas. Como mujeres necesitamos acceder a métodos anticonceptivos también, igual los hombres, pero las mujeres es sumamente importante. Hacer revisiones como un Papá Nicolau, como una mastografía. Desde el equipo médico, la cama, la camilla, no están adaptadas para las mujeres. Una mujer de talla baja, ¿cómo va a acceder a estas camillas súper incómodas para hacerte un Papá Nicolau? No están diseñadas para ellas, lo cual las anula sexualmente. O sea, si se fijan, justamente va ligado y nos anula sexualmente, ¿sale? Como si no tuviéramos el derecho a la sexualidad y al disfrute. Los métodos anticonceptivos para poder decidir si quieren ser madres o no queremos ser madres. Si ustedes, cualquiera de las mujeres presentes ahorita, quiere acceder a un método anticonceptivo, va a su centro de salud y lo solicita. Tendrá que llevar un protocolo. A una mujer se le va a investigar, se le va a cuestionar, se le va a estereotipar, le va a decir, ¿y tu mamá? ¿Y quién va a tomar la decisión? Por eso algo tan importante que sucede con las mujeres con discapacidad intelectual, que las familias deciden si va a tener hijos o no, cuando debería de ser una decisión de ellas, desde la información. Ahorita ustedes han tenido el acceso a educación sexual. Las mujeres con discapacidad no tienen acceso a la educación sexual. Sí, nos estaba comentando de un panorama donde en una educación básica no se cuenta con maestros preparados para dar educación bilingüe, pues obviamente no se va a dar educación sexual, no se va a acercar. Y con esto es pues justamente una probadita de cómo existe una gran brecha cuando hablamos de mujeres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad. Dejemos a los hombres al lado y hablemos simplemente de cómo no se puede acceder a un sinfín de derechos que en la semana pasada se fueron a exigir, nos fuimos a manifestar. Las mujeres con discapacidad son invisibilizadas. Bien, y iré cerrando con estas reflexiones que estaremos respondiendo Héctor y yo, y después le dejaré el micrófono para que nos enseñe un poco, ¿va? Bien. La siguiente, por favor. Entonces, para ir cerrando un poco, ¿cuáles son los retos para priorizar las necesidades de las niñas sordas, Héctor? Híjole, bueno, pues a mí me parece que lo tenemos que ubicar primero por dónde tenemos que empezar. Y muchas personas dicen, hay que empezar en la familia, hay que trabajar con las mamás y con los papás que tienen algún integrante que vive en circunstancias de discapacidad, ¿no? De las niñas que viven en circunstancias con discapacidad.
yo no me iría con la familia a trabajar directamente, al menos en un primer momento, ¿no? Yo me iría a trabajar en el campo de la salud, capacitar a los doctores y a las doctoras, precisamente porque cuando nace una niña sorda, un niño sordo, acuden al médico. Y es el médico el que tendría que estar dando la orientación de manera adecuada para hacerle entender que la lengua de señas pues es lo mejor que puede tener la niñez sorda. Hay como dos posturas muy interesantes con esto, ¿no? O se oralizan o utilizan la lengua de señas, pero los mejores resultados encuentran en los casos en los que confluyeron estas dos circunstancias. Puede que se oralicen, pero también que utilicen la lengua de señas al mismo tiempo. Y ahí están los mejores resultados, sobre todo para las niñas, que son las que desde los 6 meses empiezan a señar, ¿no? Los hijos oyentes con papás o mamás sordos o sordas empiezan a señar desde los 6 meses, empiezan a decir leche, empiezan a balbucear, empiezan a expresar mejor sus necesidades. Entonces me parece que la barrera que tenemos que derribar primero es en la voluntad y la participación de los médicos, que a veces opinan desde el desconocimiento. Para mí esa sería una muestra importante. Y en el campo educativo tendríamos que ver, por ejemplo, que las niñas sordas tengan una figura de una mujer sorda, para que sepan que sí pueden estudiar, que sí pueden hacer las cosas. A mi hija le ha tocado mucho platicar precisamente con mujeres sordas tituladas, en donde a veces mi hija expresa cierta pena para expresarse en público, y entonces he notado mucho que sobre todo las mujeres sordas se dirigen a ella y le dicen: tú puedes participar, tú puedes estudiar, tú lo puedes lograr si tú te lo propones y demás. Y eso es muy importante. La figura de una mujer sorda en la vida de mi chaparra es muy, muy importante, y seguramente se puede replicar esa misma circunstancia con cualquier otra niña y con cualquier otra mujer sorda que esté estudiando o que sea autosuficiente. Tengo una amiga que me comentaba, una amiga sorda, que desde los 9 años se iba sola a las escuelas. Desde los 9 años. Esto es muy importante, ¿no? Porque ella tiene entre 35 y 38 años. Estamos hablando de que por lo menos hace 26 años ella ya andaba en el transporte público sola. ¿Qué tipo de estrategias desarrollan al interior de la familia para que se puedan comunicar, para que puedan trasladarse en la ciudad? Entonces me parece que esa es otra barrera y otra oportunidad de mejora que tenemos para desarrollar y garantizar los derechos humanos de la niñez sorda, ¿no? Bien, ¿y cuáles son las barreras para eliminar las brechas entre hombres y mujeres con discapacidad? Pues trabajar desde estos estereotipos que vamos formando, a veces justo desde nuestras construcciones familiares, ¿no? De donde venimos, que nos dijo: ay, no, siempre es un angelito, son los mejores, ve cómo le echa ganas. Y entonces quitarnos esta cuestión porno inspiracional y al final mirarlos como sujetos de derechos. Un joven con discapacidad como ustedes seguramente querrá vivir su primera experiencia sexual, querrá emborracharse, querrá irse a un bar, querrá echarse la banquetera. Y hay que respetar justamente el ser joven, el ser adulto mayor, el ser niño, porque si no, entonces lo seguimos estereotipando y construyendo prejuicios alrededor de la discapacidad. La otra, pues quitarnos y trabajar y seguir construyendo nuestros estereotipos, dejar de estereotipar a través del género, de qué es lo femenino y qué es lo masculino, porque entonces tenemos justamente, las mujeres son las que crían hijos, ¿no? Solamente son las que cuidan y van a ver por los derechos de la educación, por sus necesidades educativas. Las mujeres somos las que nos vamos a quedar en casa, pues ¿para qué estudiar? Si nació con discapacidad, pues ¿para qué la vas a mandar a la escuela? Mejor hay que buscar a ver cómo la mantenemos, o siempre vamos a estar con ella, ¿no? Esta falsa creencia que los padres siempre van a estar con los hijos y no se quieren formar habilidades para la vida independiente. Trabajar con la familia impone un montón de barreras, y creo que Héctor nos lo ha comentado a lo largo de la charla, sobre desde que se infantilizan, se obligan a hacer algo que no son para tratar de ser normal y cumplir una norma,
y se imponen, ¿no? En este caso, por ejemplo, la oralización de lo que él nos ha estado contando, o que a fuerzas tiene que caminar, o que a fuerzas tiene que usar las muletas, se cansa muchísimo con las muletas, lo que quiere es utilizar una silla de ruedas porque es más cómoda, porque para su movilidad tal vez es más segura, etcétera. Trabajar la sobreprotección de las familias, no les va a pasar nada, son personas y nosotros tenemos riesgos, ¿no? Cada vez que salimos hasta en nuestra propia casa tienes riesgos, y si sales también, cada día que vienes a la escuela tienes y te acercas a riesgos, así las personas con discapacidad también. Y visibilizarlas. Nombremos a hombres y mujeres con discapacidad, porque si no los nombramos desde ahí no se van a comenzar a generar políticas, estrategias, etcétera. Y aquí yo pude hablar de otras estrategias como hacia la política social, como hacia que hay que dar capacitación constante, pero creo que debemos de trabajar desde nuestros contextos bien cercanos, que son nuestras historias de vida o nuestros contextos familiares o construcciones sociales. Bien, pues le voy a ceder el micrófono para que nos regale unos minutitos de a ver qué nos quiere enseñar, o quieres que los chavos te pidan lo que quieren enseñar, aprender. Y después cerraremos con una ronda de preguntas, ¿sale? Bien, solamente me gustaría agregar, por ejemplo, que en la marcha pasada de 8M, una amiga mía en Guadalajara me compartió una foto. Se las voy a intentar describir porque soy muy malo, pero bueno, miren. Están en el piso diferentes pancartas de colores, hojas blancas, rosas, verdes. Hay tijeras, colores, precisamente de personas sordas, de mujeres sordas que están expresándose un malestar muy, muy, muy violento. Les voy a leer lo que dice. Dice: soy hija de madre sorda, por un país seguro para todas, fuerza sorda. Y otra que es algo muy común, es una práctica que tenemos que identificar y erradicar de manera inmediata. Dice: esterilización sin consentimiento por falta de intérpretes es violencia. Muchas mujeres sordas son esterilizadas porque se le da la prioridad al hombre y le preguntan: oye, ¿quieres que la esterilicemos? ¿Si quieren seguir teniendo hijos? Y no toman en cuenta a las mujeres. O al revés, hay quien sí quiere, pero el hombre, el esposo, es el que toma la decisión y dice no. Los dos casos son cuestiones que son violencia. Quienes convivimos con la comunidad sorda sabemos que esta es una práctica común, que no vemos la manera de erradicarla así. El tener un intérprete puede ser una manera de que se le pueda garantizar a la... ¿Preguntas, comentarios? Puros. Yo quería preguntar si se sabe sobre alguna iniciativa para cómo implementar en cualquier escuela, en cualquier nivel de educación, porque al menos yo lo quiero aprender y se puede aprender en pilates, pero por tiempo no puedo, o sea, no puedo acudir con regularidad. Y en lo que más me enfoco es en mi escuela y en pilates como en mi casa o en el gimnasio, pero creo que pues lo pueden implementar como alguna materia. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, de hecho ya está, si no me equivoco, en la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que los gobiernos y los estados deben de promover el aprendizaje de la lengua de señas mexicana. A mí sí me parece importante que se impartan. Sin embargo, hablando de los derechos de la niñez sorda, yo no sugeriría, por ejemplo, que un niño sordo, una niña sorda esté en una escuela de niños oyentes, al menos hasta la preparatoria. ¿Por qué razón? Por lo que les comentaba, la mayoría nacen en familias oyentes y no saben lengua de señas. Entonces, si ponen a un niño sordo que utilice la lengua de señas con otros niños oyentes que apenas están aprendiendo la lengua de señas, seguramente la enseñanza-aprendizaje va a ser muy distinto o se va a obstaculizar. No me imagino, por ejemplo, a una niña sorda trabajando de manera colaborativa con otros niños oyentes de la misma manera que lo estuviera haciendo con otros niños que utilizan su lengua, ¿no? Yo no me lo imagino, pero sí estaría muy bien que se aplicara. Hay algunas escuelas privadas que ya lo están aplicando, ¿no? Ya están
impartiendo la lengua de señas como una asignatura y se está promoviendo precisamente que en todas las aulas de las escuelas públicas se imparta. Sin embargo, nos encontramos con esta circunstancia de que tampoco tenemos docentes bilingües, entonces no tenemos quien imparta esas clases. Y eso es algo que reclama la comunidad sorda. Dice, es nuestra lengua, es nuestro derecho a enseñarla. Por ahora me parece que es un argumento que trae a la discusión precisamente toda la discriminación que han vivido y cómo ellos exigen que se respete su cultura sorda, ¿no? Sin embargo, si estamos hablando de que la lengua de señas es igual que cualquier idioma, yo les voy a preguntar, ¿que no hay franceses enseñando español? ¿No hay franceses enseñando inglés, por ejemplo? ¿Por qué tendría que ser solamente la comunidad sorda quien la enseña? Si estamos aspirando a que se le reconozca como un idioma como tal, ¿no? Y además hay otras circunstancias. Yo como oyente puedo diseñar estrategias distintas para aprender la lengua de señas porque yo identifiqué barreras específicas para mí que quizá una persona sorda no sabe. Y por el contrario, una persona sorda que aprendió español escrito o aprendió a leer sin tener el español oral, identificó barreras que yo no, por ser oyente. Y ahí quizá lo mejor sería que una persona sorda enseñara español, puede ser, ¿no? Entonces es una circunstancia que ahí está y sí ya se encuentra en la ley, ¿no? Y hay algunos estados que lo han empezado a promover, pero pues hace falta precisamente recursos, sobre todo, ¿no? Humanos, financieros, etc. ¿Y dónde recomendarías estudiar si la compañera quiere estudiar? Por el momento yo creo que sí es idóneo aprender primero con personas sordas. Hay asociaciones de y para personas sordas que están enseñando lo básico quizá y ya después ir quizá conviviendo con la comunidad sorda. Yo me acuerdo que aprendía más en una plática de 15 minutos con las personas sordas que en mis clases de 2 horas de lengua de señas. Porque uno entiende los modismos, entiende a ver cómo se mueven los gestos, el uso que hacen del cuerpo, y de repente lo hace uno ya natural. Cuando ya estás en contacto con la comunidad ya lo haces natural y ya después en la clase te lo explican teóricamente y dices, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, las preguntas de contenido, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Hay un movimiento en la cabeza que en las clases no te lo explican, pero cuando lo hacen las personas sordas sí lo hacen. ¿Hacen qué? Echan para atrás y para adelante la cabeza y cuando acabó la seña ya regresó la cabeza a su lugar. Y después te explican teóricamente y sí ya está documentado. Los lingüistas ya lo tienen documentado. En esas preguntas el movimiento de la cabeza es importante. Y quizá las personas sordas no te lo explican así teóricamente. Tienes que echar la cabeza para atrás y luego regresas, ¿no? Pero cuando lo hacen, ellos lo hacen porque ya lo tienen naturalizado. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ese tipo de cosas. Yo sugeriría primero con personas sordas y después ya empezar en la comunidad con ellos platicando. Gracias, Héctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Queja, sugerencia. Ahora, esta pregunta es para usted, hermano Héctor. Me gustaría que usted me compartiera, no sé, como algunos tips o algo para potencializar yo como oyente, ¿qué actitudes o qué me recomienda para potencializar una mayor comunicación con una persona sorda? Ok, hay cuestiones que muchas personas la atribuyen como si fuera parte de la cultura sorda. Te dicen, prende y apaga el foco del salón, de la sala, ¿no? Del cuarto en donde estás para que te hagan caso. Eso es muy importante. Pero también con el pie puedes pegar en el piso. Sienten las vibraciones. Muchas personas tienen problemática porque están las dos personas sordas, están platicando y a veces los oyentes nos cruzamos, ¿no? O de plano nos quedamos entre ellos. ¿Por qué? Pues porque a veces como oyentes, si se nos cruza una persona, pues seguimos escuchando y seguimos vocalizando. Ellos no, si nosotros nos paramos enfrente, le estamos obstaculizando la vista y ya no saben qué es lo que está diciendo la otra persona. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? No pararse entre ellos. Y tampoco pedir perdón si te cruzas, ¿no? Ves perdón y entonces desvía la mirada y ya perdió a lo mejor parte del mensaje de la otra persona con la que está platicando. Puedes tocarlos del hombro, ¿no? No hay otra manera, no le vas a gritar, ¡ey! No te va a hacer caso. Entonces necesitas tocarle el hombro, puedes apagar la luz y demás. Algo que es muy importante, si ustedes se encuentran con una persona sorda y no saben nada de lengua de señas, ¿de qué otra manera creen que se pueden comunicar? Papel y pluma, ¿no?
de volada, rápido, a ver si puede saber. Sin embargo, también hay una gran cantidad de personas sordas, uno que ni utiliza la lengua de señas y como no recibió educación, tampoco sabe leer ni escribir. Van a tener que practicar ahí haciendo gestos, mostrar las cosas, ¿no? Quizás si quieren agarrar algo que está próximo a ustedes, les señalas la botella, no sé. Tienen que diseñar este tipo de estrategias según el contexto en el que se encuentran. Lo ideal sería papel y pluma. Si se puede comunicar un poco vía escrita, pues ya va a ser una ayuda, ¿no? Enorme. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Comentario, queja, dice Héctor? Allá. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario. Me parece me da mucho gusto verla aquí, porque tuve el honor de estar con la maestra Alma en un programa de radio en el cual hablamos del tema prácticas discriminatorias y de inclusión que viven las personas con discapacidad. Justo esto tiene relación con la plática que estamos teniendo el día de hoy, pero bueno, ustedes están inclinando hacia la parte femenina. Entonces, me parece muy interesante lo que usted menciona acerca de la falta de educación que hay respecto a la lengua de señas, porque creo que esto se trata también como de empatía para que podamos empezar a reconstruir esa falta de desinformación, ¿no? Ya que en vez de que nosotros construyamos esta información, nos da sueño, lo vemos como algo no necesario porque es que nosotros no lo parecemos y no nos incluimos en ese aspecto, ¿no? Es muy lamentable porque yo no me imaginaría cómo podría yo actuar como persona si el día de hoy o el día de mañana entrara una compañera que no supiera comunicarse de la manera en como yo, o no que no supiera, ¿no? Más bien que no pueda comunicarse verbalmente como yo y que el no saber ayudarla sería algo muy frustrante y entraría la parte de la exclusión como sociedad, ¿no? Porque de tal manera nosotros estamos pues diciendo, pues no te puedo ayudar porque yo no entiendo lo que tú me estás expresando, porque yo no sé hablar este lenguaje. Entonces es muy lamentable porque hace no mucho yo hice una encuesta porque iba a hacer un proyecto justo, iba a impartir un curso de braille y lenguaje de señas, en el cual hice un cuestionario, no, hice una encuesta aquí a las personas de este instituto, en el cual yo te puedo decir que de un 100%, un 3% fue positivo la respuesta para las personas que tomarían este curso. En una de esas preguntas venía si estaban dispuestos a tomar este curso y que era un costo máximo de 150 pesos y la respuesta fue totalmente negativa. Para mí esto fue un activajo muy fuerte porque dije, bueno, o sea, ya sé con 3 personas no voy a poder trabajar con esto. Entonces, el observar que la comunidad en general no está interesada en un tema solo por el hecho de que tú no padeces de esta discapacidad es sumamente lamentable y muy discriminatorio, ¿no? Porque dejamos de lado el lado humano, en donde dejamos de actuar con empatía, en el cual también dejamos de ver el lado positivo y de la manera en cómo podríamos abordar a las personas que necesitan esto, ¿no? En fomentar esto. Efectivamente, como la licenciada Alma lo mencionaba, el día 8 de marzo, que representa igual a la marcha, hay diferentes colectivos en los cuales está el feminismo radical, feminismo hacia las personas, incluso de las mujeres, de las personas desaparecidas de Ayotzinapa, y varios colectivos en los cuales yo estuve incluida también en las personas con discapacidad, y en el colectivo en el que estaba eran 5 personas solamente. De millones de mujeres que marchamos ese día, solamente 5 estábamos en ese colectivo, y también fue muy lamentable ver este acto, ¿no? De que sí estamos luchando como mujeres los derechos de la mujer, pero también al mismo tiempo estamos siendo excluyentes en el aspecto de que incluimos a las personas, mujeres con discapacidad. Entonces, este hecho de que nosotros no estemos fomentando la parte de fomentar la información
porque siento que la desinformación mata, ¿no? Totalmente, y es muy lamentable, ¿no? No hay que dejarnos engañar tampoco por lo que usted comentaba de la conferencia que hubo en Milán, en el cual ellos te dan las estadísticas. Pero ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, si me están dando una conferencia y me están dando datos y yo digo, sí, yo les creo, pero no indago más allá y capaz y me están mintiendo o están diciendo cifras que ni siquiera, es ahí en donde yo me dejo enganchar en esta parte de la desinformación y de no indagar. Creo que esa sería como una de las mejores maneras para abordar a las mujeres con discapacidad, ¿no? Integrarnos como sociedad, no solamente como mujeres, ¿no? También los hombres, sería muy padre que empezaran a reconstruir actitudes que perjudican a esta parte de exclusión y discriminación a las personas con discapacidad. Sí, es muy importante lo que señalas, ¿no? Respecto a la marcha, fíjate que yo tengo una amiga que también está estudiando su doctorado en relación con antropología y discapacidad, y con los colectivos con los que fue me dicen que aumentó incluso el número de personas, de mujeres con discapacidad que acudió a la marcha, dicen que se triplicó básicamente en un año. Entonces quizás solamente hace falta buscar, ¿no?, dónde andan o dónde se andan expresando, pero pues no están solas, ¿no? Y eso la verdad es que a mí me sorprende mucho esta sororidad que están desarrollando entre las mujeres, que los hombres no tenemos, pero pues bueno, ese es un asunto que a mí me llama mucho la atención, y sobre todo entre mujeres que viven con circunstancias de discapacidad, ¿no? Entre ellas mismas se han estado apoyando, han estado llevando a cabo actividades sin fines de lucro a favor de que se difundan y se derrumben precisamente los mitos en torno a las circunstancias en las que viven. Y me llama también la atención esta cuestión que dices que las personas aquí quizá no quisieron pagar, pero si les dices que hay un curso en estos pilares que son centros de enseñanza de muchas cosas, ya hay cursos de lengua de señas y muchos pueden acudir. Puede ser también que quizá no es tanto el costo, quizá es el tiempo, como mencionas tú, ¿no? Pues desde casa, presencialmente no podemos ir. Y ahí lo interesante sería más bien una invitación a reflexionar quién iba a impartir los cursos de lengua de señas. Si una persona sorda, una persona que apenas sabe lo básico, porque también nos enfrentamos a veces a eso. En la alcaldía de Iztacalco se empezó a difundir durante el periodo de la pandemia muchos cursos de lengua de señas, pero resulta que estaban enseñando lengua de señas de Estados Unidos. Y entonces, pues yo acudí a la alcaldía, ¿no?, a preguntar qué es lo que estaba pasando ahí. Y ya después me enteré que la persona que estaba impartiendo las clases no tenía la menor idea de la lengua de señas, sino que dijo, pues es un reto, ¿no? Vamos a afrontarlo y vamos a echarle ganas. Y entonces no tenía la menor idea de lo que estaba enseñando. Entonces les empezó a enseñar, por ejemplo, 6, 7, 8 y 9. Esto es de Estados Unidos. Aquí es 6, 7, 8 y 9. ¿No? Afortunadamente tenemos por ahí el diccionario de la lengua de señas de la Ciudad de México, que pues es como una cuestión oficial, ¿no? Lo emitió el gobierno y pues es un documento que puedes mostrarle a las instituciones, oye, mira, aquí en México es esto y ella está haciendo otra cosa. Ya, bajaron las clases. Pero quizá sea eso, ¿no? Por ejemplo, aquí ahorita veo que muchos sí quieren aprender, ¿no? Si les enseñamos groserías, van a estar encantados, ¿no? Pero si a ti te interesa, yo te sugeriría que sigas difundiendo la información. Vas a encontrar a alguien que sí le va a gustar, vas a encontrar a alguien y en algún momento alguien va a decir, no, pues sabes que sí tengo que aprender. Yo estaría en contra de que todos tuvieran que aprender lengua de señas, ¿no? Pero quizá quien trabaja en servicios, en bancos, en salud, en un restaurante, quien tenga un negocio, quizás sí deba de estar obligado si quiere captar también, ¿no?, más gente. Eso sí sería como una cuestión importante ahí, ¿no? Y solo una observación, no hay que confundir verbal con oral, porque la lengua de señas tiene verbalidad, porque es una lengua como tal. Entonces, cuando nos referimos a eso es mejor mencionar oralización, ¿no? Es una sugerencia que nos puede ayudar quizá también a derrubar mitos. Bien, ¿otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ya no. Ok. Bien, pues todos tuyos. ¿Todos míos? No. A ver, ¿alguien ya sabía por ahí lengua de señas? ¿Quién fue? ¿Quién sabía allá?
Ok, ¿no? Eso está muy bien. ¿Y qué fue lo primero que aprendiste? Bueno, lo que más me enfocó, bueno, me enfoqué fue en cómo piden las cosas, en saber qué es lo que quieren. Literal, o sea, ustedes mueven la cabeza o luego mueven las manos y lo señalan. Quizás no nos damos cuenta y no somos muy persuasivos, mucha gente, pero yo sí soy así como que me percibo mucho eso de que es lo que quieren. Cuando lo están señalando, te lo señalan. Quieres agua, quieres o vas a la tienda y es lo que sabes que es lo que quieren. Literal, aunque no lo entiendas, pero ya más o menos te das una idea porque se te quedan viendo y es como, ok, tú vas a pedir esto, sí, sin problema, ¿no? O vas a tu transporte público y preguntas a dónde vas y no te saben, te dicen, ¿qué hacen esto? Que no hablan, no te oyen, te hacen esto así. Y ok, pero te sacan con las manos, luego te dicen, tú cóbrame, por ejemplo, 8 pesos, 7 pesos, ¿no? Y literal, o sea, ok, está bien, sin problema. Esa sería como más o menos identifico ese tipo de personas. Y es como les voy entendiendo. Perfecto, pues sí, precisamente es lo que comentábamos hace rato, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias? Pues miren, primero tenemos que aprender el abecedario en lengua de señas, no porque forme parte de la lengua de señas, sino que se cuece aparte, es una cosa que le llaman dactilología, y esto implica asignarle solamente una forma de la mano a cada letra que conocemos. No por esto quiere decir que ya vamos a saber lengua de señas, no vamos a estar explicando, deletreando, ¿no? Palabra por palabra, letra por letra, con la dactilología. Pero bueno, miren, vamos a hacer primero con el alfabeto A. Esta es la forma de la A. La maestra ya se lo sabe. Pero si ustedes llegan a ver en internet, por ejemplo, que la A está así, con este dedito aquí pegado, esto es de Estados Unidos, ¿eh? Esta es la A de Estados Unidos. Aquí en México está perfectamente separado. ¿Vale? Entonces, es la A. Luego la B. Y así como la están viendo, yo la tengo que ver, ¿eh? No se la vayan a hacer hacia ustedes. Es así como la estamos haciendo. ¿Sale? B. La C, la D, con el índice. Si se fijan, se alcanza a mirar, ¿no? Pero el índice apunta, ¿eh? Es el índice. El índice apunta. Y este también es una observación que quisiera comentarles. Si se fijan, ahorita son muchos. Y veo que algunos están haciéndolo así, otros lo están haciendo así y demás. La lengua de señas no la podemos estar enseñando así masivamente, porque tenemos que ponerle atención a cada uno. Entonces, cuando vean que les dicen que les van a dar un curso de lengua de señas vía Zoom o vía presencial con 30, 40 personas, híjole, duden la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que darle atención a cada uno. Esto es importante, porque esto es la I, no es la D. Estábamos en la D, con el índice, señalando hacia el cielo con el índice. ¿Sale? D. Esta no es grosería, es la letra E. Ustedes la conocen quizá por otros contextos y circunstancias, pero esta es la letra E. ¿Sale? Aguas, no es garrita, no es garrita, es así, con los dedos bien retraídos. Lo siento por aquellas que tengan las uñas muy largas, porque luego sí están así como algo muy raro. La letra E. Luego la letra F. Ahora sí, miren, la letra F. ¿Sale? F. Sí, pero fíjense, no hay que separar estos dedos, estos van juntos. Estos dedos van juntos. F. ¿Sale? F. Luego la G. G. Luego, ¿cuál sigue? H. Ella ya sabe. H. H. I. Ok. I. J. ¿No? Como si la dibujáramos en el aire. J. Con esta configuración, K. A ver, vamos a hacer esta primero y luego asuman el gordito entre los dos. ¿Sale? Así. Y con la palma hacia ustedes. K. No la vayan a hacer así, por favor, por nada del mundo. No les voy a decir qué significa, pero no.
sale K. JK. L. Pues en México tenemos en español doble L, ¿no? Recorremos. Doble L. Hay quien a lo mejor se llama Ana con doble A, pues van a recorrer, ¿no? Por las dos A's. L, doble L, M. Están haciendo por ahí así. No, así solito, sin movimiento. M. N. Muy bien. Ñ. Pero esta también sirve. Tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tu nombre. Lo estamos deletreando, pues es ñ, ¿no? Pero si los vemos la primera vez, nos enfrentamos. Tu nombre. No lo vieron nadie, pero deletreó su nombre. Ñ. O. P. Otra vez esta, pero sin movimiento. La van a ver también así a veces. Así o así. ¿Sale? P. Q. Como el del dinero, pero con el movimiento de la moto. ¿Sale? Q. Y tengo una amiga que le hace así. Entonces ya. Pero bueno. Q. R. S. T. El gordito entre estos dos, aquí, T. No, ¿qué pasó? No. Es que le hacen así, se escondieron no, así, T. RST. U. V. W. X. Formalmente es así y de adelante hacia atrás, pero ya los sordos también juegan igual que nosotros con su lengua y le hacen X. ¿Sale? X. Aguas, Xochimilco, también este es Xochimilco, entonces X. Vámonos a Xochimilco por unas frías. Ok, Xochimilco. X, Y. Fíjense, ahorita vi que hicieron esto. Esto es de Estados Unidos. Aquí es así. Y. Y la Z la dibujan en el aire con el índice. Z. Muy bien. A ver, vamos a ver ahora un poquito más rápido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ. Con el índice y el medio. Ándale, Ñ. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Aplausos para ustedes. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Quién ya se sabe el alfabeto desde antes? Tú, levanta la mano. 1, 2, ¿quién más? 3, 4, a ver, véngase para acá. 3, 4. Querían salir en las redes sociales, ¿no? Véngase para acá. Vamos a hacerles espacio aquí para que se vean todos ellos. Pásese para acá, es su escuela, hombre, pásenle. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos segundos creen ustedes que se tarden en hacer el alfabeto? O lo más rápido, ¿cuántos creen ustedes que tengan que hacer? Yo conozco a una persona que se lo hace en 8 segundos. Todo el alfabeto. Vamos a ver, ¿no?
No traje, pero les vamos a regalar una gorra a la que la haga lo más rápido, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Esta seña es de I love you, en lengua de signos americana, pero ya es tan común que se ocupa también para saludar, para decirnos adiós, etc. Entonces, le vamos a regalar una gorra a la que lo haga la más rápida, ¿no? Al primer intento, o les vamos a dar 2 intentos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Al primero o al segundo intento? Segundo intento, al primero. No sé cómo andamos de tiempo, porque yo aquí me quedo todo el día, ¿eh? A mí nomás dígame. Bueno, vamos a ver, vamos a dar 2 oportunidades, ¿no? A ver cuánto tiempo lo hacen. Entonces, vas a tener que hacer el abecedario. A, B, C, D, lo más rápido que se pueda. Y tus compañeros justos te van a decir quién, ¿va? ¿Quedó clara? Va, adelante. Primero, ¿cómo te llamas? Katie. ¿Cómo? Katie. Katie, ok. A ver, deletrea primero tu nombre. Y o así. Muy bien. Vale, inicia cuando tú nos digas. ¿Y quién nos puede ayudar con el cronómetro por ahí? Perfecto, la maestra Alma nos va a ayudar. Vamos a ver. Cuando tú inicies, ella le va a apretar, ¿vale? Cuando tú decidas. 1, 2, 3. Tiempo, 12 con 56, 12 segundos con 56. Ven. ¿Cuál es tu nombre? Alex. Alex, a ver, vamos a deletrear primero tu nombre. ¿Cuál? ¿La X? No, fíjense, esta no es X, quién sabe dónde sea, no sé si a lo mejor sea de otro. X, perfecto. Bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo lo haces. ¿Lista? ¿Verdad? 1, 2, 3. Z. Perfecto. 22 segundos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn. Jocelyn, a ver, deletrea tu nombre. La M. Ok, bueno, vamos a ver. ¿Estás lista? ¿Preparada? ¿No? Sí, okay. Perfecto. Entonces, 1, 2, 3. Bueno, era algo así, creo. F. Con el índice y el gordo. Ay, F. Ya se le olvidó. Bueno, aplauso también, bravo. Bueno, pues ya hay esta Kaylee, ¿no? ¿Lo había hecho en cuánto tiempo dijimos? 12:56. ¿No? ¿Hay alguien que sienta que puede mejorar esa marca de 12:56? ¿Nadie? ¿No? Perfecto, pues entonces la ganadora es Kaylee, le vamos a regalar su gorra, la vamos a mandar con la maestra Alma para que se la lleve. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, ya se saben el abecedario, entonces cuando encuentren a una persona sorda, ¿cómo le van a decir hola? ¿Vamos a hacer esto? No, ¿verdad? ¿Lo vamos a hacer así? No, ¿verdad? Vamos a decir hola. Hola. Luego, buenas tardes, y ahorita son tardes, vamos a ocuparlo ahorita. Buenas tardes. Con la letra B, de aquí del hombro sale buenas o buenos. Con la letra F, tardes. Aquí, tardes. ¿Sale? Justo en la parte del antebrazo. Tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? La maestra nos va a ayudar con la configuración.
¿Cómo estás? Puede ser con la letra C, he visto a sordos hacerlo con la letra B, he visto con esta cosa que ni es ni la B ni la C. Le hacen ¿cómo? Y luego con la letra E y bajan las manos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ustedes pueden decir si están bien, ¿no? Con la letra B, ¿están bien? ¿O están mal? Y a veces los sordos ya ni siquiera les preguntan cómo están, ¿eh? Nomás los ven y le van a hacer bien, están bien, ¿no? A veces ya ni eso, ¿sale? Buenas noches. Igual, buenos noches. Buenas noches. Buenos días, van a poner una mano base con el puño cerrado, la palma hacia abajo. Van a decir buenos días. Buenos días. Y también la he visto dándole la vuelta al puño al decir día. ¿No? Día. Pero ya nomás lo hacen buenos días. Y a veces ya nomás lo hacen los sordos. Ya ni ocupan la mano base a veces. Buenos días. ¿Vale? ¿Qué otra? Una más. Una más. ¿Cuál sería? Y nos vamos. ¿Cuál más? ¿Cuál sería? ¿Qué otra ocuparían entender? A ver, Kaylee. ¿Cómo se identifican ellos? Bueno, pues, ¿a qué te refieres? ¿Con su nombre, con su seña? Ok, bueno, pueden preguntarles tu nombre y después ellos pueden deletrear su nombre y después hacen seña, Catalogar. tu nombre o tu seña. Y se acuerdan del gesto, ¿no? No les van a hacer una pregunta y así. O no, tampoco pueden decir, estoy feliz con este movimiento y con esta configuración de felicidad o de alegría, pero están así, ¿no? O están enojados, pero así. Obviamente no, ¿verdad? Entonces puedes decir tu nombre o tu seña, ¿no? ¿Cuál es? A ver, ¿tu seña cuál es? ¿Tú ya tienes seña? ¿Cuál es la seña? Ok. Ese es el que les decía el nombre propio. Hay personas que consideran que es muy importante que una persona sorda te ponga la seña. Y hay otras que dicen, ya, es lo mismo. ¿Por qué? A veces, y es lo que comentaba con la maestra Alma, hay personas sordas que tienen hasta 2 señas. O sea, no les gusta su seña y se la cambian. Y eso también está pasando con mi hija. No le gusta su seña y se la está cambiando. Entonces ya para mí esta cuestión de que ya te lo ponga una persona sorda es importante porque implicaría cierto contacto con la comunidad sorda. Pero pues después se la pueden cambiar. Y es que, ¿saben cuál es el problema? Que conozco, por ejemplo, a una Adriana, conozco a una Daniela, Carla, ahorita conocí a Kaylee, pero también conozco a una Fernanda. Y entonces todo el mundo con la sonrisa y el cabello y no sé qué, ¿no? Pero ahora ya las personas ahora están diciendo, pues sí, te estoy conociendo por primera vez, necesito saber a qué te dedicas, qué trabajas, qué haces, y después ya te vamos asignando las señas, ¿no? Pero sí sería tu nombre o tu seña, ¿no? ¿Cuál sería? ¿No? Y esta seña, puede ser qué significa, qué está pasando, qué sucedió, cuéntenme el chisme, etcétera, 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 ¿sale? Puede haber también polisemia en las señas. Nervios, ¿no? De nervioso, de un estado de ánimo, nervios. ¿Pero qué creen? Goma. Zapato, tenis. ¿Alguna otra que se me pase? Goma, nervios y zapato, tenis. ¿Cómo ven? Depende del contexto, es lo que vamos a ver, ¿no? Obviamente, si te estoy preguntando cómo te sientes, no me estás diciendo goma, ¿verdad? Me puedes decir que te estás sintiendo nervioso o nerviosa. Pues bueno, eso sería todo. Bueno, pues muy interesante se puso esta última parte, pero pues es momento de cerrar. Agradecerle su asistencia, su participación y al maestro igual agradecerle mucho su asistencia y que nos haya apoyado y complementado con un gran tema y que a veces pues no llega a nosotros, ¿no? Y que gracias a él pudimos acercarnos. Gracias maestros, gracias al Instituto Mexicano de Psiconcología. Muchísimas gracias, maestro, maestra.